Señora Presidenta, señorías, señora consejera, muy buenas tardes. Nosotros estamos de acuerdo en incorporar más gasto público. Ya nos hubiera gustado haber apurado todas las potencialidades de la ley de presupuesto en vigor, porque no se apuraron. Yo soy de los que creo, y mi grupo también, de que va a haber dificultades severas, no solo por la interinidad de la situación política española, sino por la complejidad de la tarea para que se nos reconozca un sistema de financiación justo. Los que tenemos antecedentes y conocimientos razonables de la situación política española sabemos que para desbloquear la financiación autonómica, además de tener un gobierno estable, potente, se necesitarán 10 o 15.000 millones para empezar a hablar. Y luego habrá un problema de distribución de esos recursos complicado. Y nuestra comunidad no lo tiene fácil a pesar de su derecho histórico. Por lo tanto, soy de los que creo, con el pragmatismo que nos tiene que caracterizar, que desgraciadamente y por ahora nos tenemos que manejar con lo nuestro, con nuestra capacidad fiscal, aprovechando cada resquicio. Por eso nosotros en la ley de presupuestos no entendimos que no se apurara el incremento fiscal que hemos propuesto y que está detallado en la enmienda que aquí defendí el pasado mes de diciembre. Que no solamente eso, sino que se rebajara indiscriminadamente un impuesto que lo que ha hecho es reducir nuestra capacidad de gasto, porque no, cuando se rebajan los impuestos se descuentan del techo de gasto. Por lo tanto, no entendimos. Bueno, sí entendimos, sabemos que la gente que tiene una visión conservadora de la política económica prefiere cumplir con las reglas que con la gente, ¿no? Y esta ha sido la tónica dominante en los últimos años, no solamente de esta ley de presupuesto. ¿Y ahora qué hacemos nosotros con esta enmienda a la totalidad? Poner en evidencia que este crédito extraordinario puede ser más, cumpliendo con las reglas y poniéndose prudentemente al lado de los ciudadanos y no de Montoro. Y por eso hemos preparado una enmienda que, aunque al señor Antonio Castro ausente no le parezca que trabajamos, documentada, explicada, exhaustiva, yo diría que hasta pedagógica, para poner en evidencia de que ahora, con esta incorporación de crédito de 107 millones, podíamos llegar a 161 si tuviéramos un gobierno más valiente, más consecuente, más pegado a los intereses de la gente y menos preocupado por la forma, sin incumplir nada. Y para defender esta posición, nada mejor que el informe del Director General de Presupuesto y Gasto Público de la Comunidad, que emite un informe el 21 de julio. Bueno, vamos a contar la historia. El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprueba un nuevo marco de estabilidad. El Gobierno del 28 de abril, 29 de abril se reúne el Gobierno y da cuenta de este tema. Lo remite a la Comisión Europea, al Consejo Europeo, al ECOFIN. Y ustedes, el 13 de junio, a bombo y platillo, usted y el señor presidente, nosotros, los cumplidores, los que hemos hecho en las tareas, 123 millones de gasto adicional para pagar la justa deuda que tenemos con los trabajadores y para inyectar a los servicios públicos. Los únicos que lo podemos hacer. Lo haremos sin incumplir la regla de gasto y aprovechando los nuevos objetivos de estabilidad que ha aprobado el Consejo de Política Fiscal y Financiera y el Gobierno de España. Por cierto, campaña electoral, 13 de junio. Campaña electoral. El informe del Director General de Presupuesto y Gasto Público lo dice con claridad y lo documenta bien. Tenemos posibilidades con los nuevos objetivos de estabilidad financiera sin incumplir la regla de gasto, 123 millones. Pero llega el 21 de julio y ustedes reciben una buena noticia. Y nosotros también, y es que la liquidación del año 14 del sistema de financiación aporta 38 millones adicionales que no contabilizan en la regla de gasto, como se sabe. Y entonces se les encendió la luz, y la luz siempre apunta hacia donde siempre apuntan ustedes, hacia los papeles, no hacia la gente. Y entonces ya no eran 123 millones de euros de endeudamiento apurando el déficit hasta el 0,7, sino 69. Vaya cifra, ¿no?
69 millones de euros cuando podíamos llegar a 123 y añadirle los 38 millones de la financiación autonómica, de manera que podíamos inyectar al gasto público en este momento tan especial 161 millones. Pero han ido como en la ley de presupuesto anterior, el anterior y el anterior, y también en la ejecución del déficit, siempre cumpliendo más que nadie, siendo los campeones de los recortes, siendo los campeones del cumplimiento, eso sí, teniendo nosotros los peores servicios y los peores ratios de desarrollo socioeconómico. Hemos presentado esta enmienda a la totalidad para volver a poner en evidencia que ustedes no apuran todas las oportunidades que esta tierra necesita, que no apuran nuestras posibilidades de aumentar el gasto público para atender a la gente. Y lo hemos hecho porque los datos son incontestables. El director general de presupuesto decía dos cosas que faltaban el día 21 de julio, y es que el Ecofin aprobara la nueva plan de estabilidad, lo aprobó el 8 de agosto, y que lo otro era un criterio de prudencia política, porque la inestabilidad política, la misma que existía en junio y existe ahora, perfectamente posible. Los grupos del gobierno intentaron zafarse de este asunto con una enmienda que no fue admitida a trámite porque no hay quien la entienda y porque es difícil que en una norma presupuestaria se pretenda tanta superficialidad por ser benévolo o tanta imprecisión. Pero el planteamiento estaba en intentar buscar un argumento por qué no destinamos los 53,3 millones a la crisis sanitaria, que es lo que pretendemos con nuestra enmienda a la totalidad. Nosotros creemos que sin vulnerar la regla de gasto, sin vulnerar el plan de estabilidad que ya está aprobado por el Ecofin, pendiente de un informe que ya las autoridades destacadas han dicho del 15 de octubre para garantizar su cumplimiento por parte de las autoridades españolas. Las comunidades autónomas están trabajando con el 0,7 y lo están trabajando. Y si nosotros lo hacemos no nos pasa nada, porque todo lo que hemos hecho hasta ahora, vamos a ver, ¿cómo se puede entender? Que usted anuncie en los periódicos a bombo y platillo que vamos a perder entre 330 y 380 millones del presupuesto vigente a pesar de ser los cumplidores. ¿Cómo se puede entender eso? Yo creo que para ser consecuente con la prudencia debiera haber traído la ley de crédito extraordinario de los 38 millones. Y así seguro que no se equivoca y Montoro le aplaude. Sinceramente, los 53 millones de crédito adicional eran posibles y era posible destinarlo a la sanidad después de la escandalera que ustedes han armado y que tengo, por cierto, más datos mirando la cuenta de la comunidad de los presupuestos del año 15. Tela. En cualquier caso, señoría, nosotros estamos de acuerdo en los 107 millones, totalmente de acuerdo. No hemos entrado a modificar el estado de gastos. ¿Por qué? Hombre, hay una cosa que nos sorprende, que no sé si es casual. 62 millones van a la paga extra, 45,5 van al resto de las políticas. La sanidad representa el 42% del gasto público y, sin embargo, se lleva el 21% del crédito de los 45 millones. De todos los grandes servicios públicos, de 10 millones 200 creo que es, sobre 45 es el 22% cuando representa el 42% del gasto público. Si hubiera hecho una distribución proporcional al peso relativo, y ni le cuento a los problemas, la distribución sea otra. Pero como nosotros no vamos a entrar en el reparto de esta poca cantidad, lo que hemos hecho es ir a lo importante, a intentar ampliar la ley, ampliar el crédito para destinar esos recursos al sistema sanitario. Y lo hemos hecho por la única vía que nos quedaba, que es la enmienda a la totalidad, porque no se puede discutir el estado de ingresos en las enmiendas parciales, de manera que los ingresos solo se pueden discutir presentando una alternativa, que es lo que hemos hecho con este tema. Nosotros pretendemos con esto volver a poner en evidencia que ustedes, el Gobierno de Canarias, no apuestan, no aprovechan, no buscan cada recurso posible para destinarlo a nuestros graves problemas y, en este caso, a los graves problemas del sistema sanitario. Siempre se alían ustedes con la prudencia que yo llamo conservadurismo, y se olvidan de los ciudadanos y se olvidan de los graves problemas de Canarias. Por eso hemos presentado la enmienda a la totalidad. Pero le adelanto que estamos de acuerdo en los 107 millones, que incluso con esta distribución que no hemos hecho nosotros sino ustedes, no hemos entrado a cuestionarla porque es difícil cuestionar tan poca cantidad frente a tantas necesidades, pero sí que le decimos es que vuelven ustedes, y esto queda
constancia en este documento, a no aprovechar las oportunidades que tenemos para atender a nuestras cuentas y se vuelven ustedes a apuntar a lo de siempre, al conservadurismo, que no nos ha ido nada bien. Y si no, que se lo cuente Montoro el jueves. Muchas gracias, señor Rodríguez. Señorías, una vez